poder disfrutar con ustedes de este maravilloso tiempo. El título que hoy quiero compartir con ustedes es la evangelización y el estado espiritual de la iglesia. Un tema muy polémico, quizás un tema un poco controversial, y espero que hoy usted pueda salir de aquí de la misma forma con la que yo me predispuse, a estar acá, y en la manera que Dios me fue iluminando para compartir con ustedes este estudio, ya que muchas veces no nos damos cuenta de que es de suma importancia conocer la situación espiritual de la iglesia. Yo creo que a cada rato nosotros somos testigos en los dispositivos móviles de muchos escándalos, de muchos pecados que de una u otra manera afean el testimonio de la iglesia y que también crean ciertas barreras. En muchas ocasiones debemos comprender esto, que estos malos testimonios están dados más bien, no 100%, pero más bien están dados por las enseñanzas que se practican en las iglesias, y otros casos por la falta de preparación que se debe tener en las personas que enseñan. Creo que la condición en la que se encuentre la iglesia será el resultado de la evangelización. Por ejemplo, en un hospital, aunque todos sabemos que los hospitales tienen algo básico, que es sanar y atender a las personas. Pero yo creo que por muy bonito que estuviese un hospital, por un principio básico que es de sanar a los enfermos, si el hospital no tiene buenos médicos, si el hospital no tiene buenos técnicos que puedan trabajar los instrumentos de medición o que mejor miden los parámetros para medir ciertas enfermedades, yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos atreveríamos a recomendar dicho hospital. Así pasa con la iglesia. Podemos tener un local muy bonito, podemos tener un local grande, espacioso, podemos tener muchas cosas que pudiesen atraer a las personas, pero si los que estamos acá sirviendo y los que vamos a recibir a las personas no estamos preparados y no dominamos lo que tenemos que dominar, como por ejemplo nuestros dones y nuestros talentos, evidentemente no estaremos sanando ni ayudando a las personas. ¿Quién se somete a recomendar un hospital que dicho médico o dichos técnicos no están adecuadamente preparados? Yo creo que nadie correría el riesgo de llevar allí a un hijo o de llevar allí a un ser querido. Todos de una u otra manera somos tentados y estamos buscando siempre la manera de ir al mejor médico, de ir al mejor hospital. De hecho, cuando llegué aquí al Ecuador presenté algunos problemas de enfermedad y posteriormente estos problemas se fueron agravando por el estrés y la depresión que sufrí, que algunos de ustedes saben, pero siempre los hermanos me decían, este médico que es el mejor. Y eso es loable, es bueno que nosotros comprendamos esto. Así pasa con la iglesia. De nada vale que nosotros estemos evangelizando y que no entendamos la situación en la cual se encuentran las personas. No el local, sino las personas. Así que no podemos medir la salud espiritual de una iglesia ni por la construcción, algo que algunos o muchos miden, sino más bien por la salud espiritual de los congregados. Repito, ¿quién se atreve a ir a una iglesia donde las personas no acaban de cambiar? Es como que yo fuera a un hospital donde las personas no se sanan. El hospital trata con la vida física, nosotros tratamos con la parte espiritual. En ambos casos, el médico emite sanidad y en la iglesia emitimos también sanidad. Acá hay un problema físico, acá en la iglesia hay un problema espiritual. Pero ¿quién se atreve
a ir a una iglesia donde las personas siguen en el mismo estado espiritual que estaban antes de ir a la iglesia. La calidad de un hospital estará medida por la salud de vida de dichas personas. Todos ustedes están de acuerdo con eso. Así que nosotros también tenemos que medir nuestra salud o nuestro crecimiento espiritual por la transformación de vida de los congregados. Nadie va a recomendar un médico que no sane, por lo tanto, nadie va a recomendar una iglesia que no transforme. Por lo tanto, para que nosotros como iglesia midamos nuestra salud espiritual, tenemos que comenzar por nosotros. ¿Me estoy edificando? ¿Me estoy transformando? ¿Estoy aplicando lo que escucho? ¿Tengo un interés genuino en cambiar? No que cambien otros, sino yo cambiar. Todo esto debemos nosotros comprenderlo, porque no tener conocimiento de tu salud espiritual, si está mala, si está regular o si está buena, te va a llevar a ti a pensar que otros tienen que hacer lo que tú tienes que hacer. Recordemos que el pecado nos dejó antes de venir a Cristo en una situación de enfermedad. Por lo tanto, así como hay ciertas enfermedades que el médico no las puede curar de la noche a la mañana, el pecado también nos dejó en esas condiciones. Debemos saber esto porque a la hora de ayudar a muchas personas, no sé si usted ha tenido el gusto de tener un familiar dentro de la familia, ¿no?, que sea médico. Mi hermana es médico y ella siempre me da a mí muchos consejos. A veces discrepamos en ciertas cosas. Ella es cristiana, pero indudablemente hay enfermedades que llevan mucho tiempo. Y las enfermedades que llevan mucho tiempo para que sean sanadas, estas enfermedades a veces les cuesta mucho tiempo a las personas, pero también demanda de mucho esfuerzo. Así pasa también en la iglesia. Muchas personas van a llegar a nuestras iglesias con heridas que son difíciles de sanar y que llevan mucho tiempo. Mi pregunta es, si no estamos preparados como iglesia para poder ayudar a esas personas, es como si un enfermo con una herida que lleva mucho tiempo supurando, nosotros no le podamos ayudar. ¿Cómo vamos a ayudar a una mujer que fue violada en su infancia? ¿Cómo vamos a ayudar a un joven que fue abusado sexualmente? ¿Cómo vamos a ayudar a un hombre adicto? ¿Cómo vamos a ayudar a una mujer que siente atracción por el mismo sexo? ¿Cómo vamos a ayudar a una mujer que su esposo es un abusador y un manipulador? ¿Cómo vamos a ayudar a una mujer que su esposo lo abandonó y ahora se siente sola con sus hijos? ¿Cómo vamos a ayudar a un hombre que quiere ser libre de sus ataduras? ¿O cómo vamos a ayudar a una mujer que no confía en su esposo? Estas son enfermedades que no se sanan de la noche a la mañana, ni tampoco con una varita mágica. Todo esto dependerá de la salud espiritual en la cual se encuentra el Hospital Fuente de Gracia. Y podemos añadir a estos muchos males que existen, pero nada de esto se sana de la noche a la mañana. Aunque el pecado no prescribe, es muy importante que entendamos que sí deja heridas y huellas que no se sanan de la noche a la mañana. Así que todo esto requiere de un trabajo arduo, de un trabajo constante. Así tratan también los médicos las enfermedades de mucho peso. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos prepararnos para todos estos desafíos. No es predicar por predicar el evangelio. Todos sabemos que hay enfermedades que contagian. Y en la medida que nosotros vamos predicando el evangelio, si no estamos sanados, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a contagiar. Si tú no has sanado de ira,
tu discípulo, va a ver que todavía en ti no hay una vida de paciencia. Si tú eres una persona que eres pronta para hablar y tardo para escuchar, tu discípulo lo va a ver. Si hay algo en el pasado que te aconteció y que llega el momento en el que tú te ves inmerso o estás a punto de explotar, tu discípulo va a ver que eso todavía en ti no ha sido sanado. Lo que quiere decir que para nosotros sanar a otros tenemos nosotros que estar sanos. Porque si nosotros no estamos sanos, no podemos sanar a otros. Y te digo algo, no hay cosa más triste, lo viví yo personalmente, hoy soy pastor, he hecho discípulos, seguiré haciendo discípulos, seguiré predicando el evangelio, pero algo con lo que yo tuve que luchar y fue bien decepcionante para mí, es que muchos de las personas que quizás me querían ayudar con un corazón genuino, yo encontraba áreas en sus vidas que todavía no estaban sanadas. Y eso de una u otra manera me contagiaba, pero también traía cierta decepción. Así que la iglesia que no comparte el evangelio está destinada a desaparecer más temprano que tarde. Si no compartimos el evangelio, bajo la premisa de estar sanos espiritualmente, más temprano que tarde nosotros estaremos desapareciendo. Y esta es una gran verdad, si no bien toda la verdad. Yo lo digo, como decimos en mi país, lo digo y no es matraca mía. No busquen esta palabra, que es una palabra 100% cubana. El predicar el evangelio es un resultado de haber nacido de nuevo. Esto es muy importante, por favor. Todo lo que nosotros hacemos es un resultado de algo. No es causa y efecto, sino es un resultado de. Yo predico porque nací de nuevo. Yo voy a la iglesia porque nací de nuevo. Yo comparto el evangelio porque nací de nuevo. Yo me someto a las autoridades porque nací de nuevo. Yo doy generosamente porque nací de nuevo. Yo me someto a mi esposo porque nací de nuevo. Yo cuido a mi familia porque nací de nuevo. Todo eso es producto de haber nacido de nuevo, como todo lo contrario es el resultado de no haber nacido de nuevo. Entonces, en la medida que nosotros vamos predicando el evangelio, tristemente nos vamos a encontrar en muchos lugares o en muchas iglesias con un fervor evangelístico. Pero recordemos esto, porque los universalistas y los arminianos, ellos creen que Dios, mejor dicho, ellos creen que las personas tienen el derecho o tienen la posibilidad de responder en base a lo que ellos creen que pueden hacer. Y esto le ha hecho mucho daño a la iglesia hoy en día. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que lejos de ser una secta, y como los mormones, su doctrina es prácticamente arriana. Arrio fue un monje que se tuvo que excomulgar en los comienzos de la iglesia, y su doctrina prácticamente es arriana. El arrianismo es totalmente una herejía la cual ellos practican, pero también el arminianismo de Jacobo Arminio también ha hecho mucho daño. Y digo por qué ha hecho mucho daño, porque muchas iglesias continuamente ponen el resultado donde debía estar la causa. Y le pedimos a las personas que hagan y hagan y hagan. Y yo te digo algo, porque mi deber es decirte la verdad. Por decir la verdad siempre me estoy metiendo en problemas, así que mientras que la verdad exista, bienvenidos los problemas a mi vida. Tú vas a predicar el evangelio, tú vas a sentir pasión por las personas cuando tú hayas nacido de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque has comprendido que lo que ocurrió en ti no se debe a ningún punto tuyo específico, ni a ningún intelecto, ni a ninguna manera persuasiva de tú ver las cosas. Para nada. Y muchos predican el evangelio, los testigos de Jehová predican el evangelio, los mormones predican
un evangelio, los pentecostales predican el evangelio, los carismáticos predican el evangelio, los bautistas predican el evangelio, y de una u otra manera se predica el evangelio. Puede proceder quizás de ciertas necesidades psicológicas, como por ejemplo, hay personas que lo hacen con una personalidad agresiva. Recibe en el nombre de Cristo. Esas cosas que vemos en el internet. Tratan de dominar, tratan de persuadir, manipular a las personas. Otros buscan un afán de protagonismo. Vemos a los famosos apóstoles paseando por donde están las personas, caen simplemente porque él pasa o ella pasa. Vemos a veces videos, ¿no?, en campañas evangelísticas donde tocan a dicha persona, caen hacia atrás pensando que él o ella tiene esa unción sobrenatural. A veces lo hacen con un espíritu de rivalidad. El caso es que de una u otra manera se escucha el nombre de Cristo. Y el apóstol Pablo en Filipenses 1:18 nos dice esto mismo. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Había muchas personas en la época del apóstol Pablo que predicaban fingidamente. Como por ejemplo, ahora salimos a predicar el evangelio y muchos quieren protagonismo. Otros lo hacen para que quizás vean que yo también lo hago. Pero de una u otra manera Pablo llegó a la conclusión de que el evangelio es predicado. Pero mi punto aquí no es que tú lo hagas fingidamente. Mi mayor deseo es que tú lo hagas de verdad, como un resultado de haber nacido de nuevo, no que lo hagas por imposición. De manera que los que estarán predicando por pretexto o fingidamente son aquellos que no hablarán sinceramente. Y lo diferente del mensaje del apóstol Pablo era que él no predicaba otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Muchas veces yo he sido testigo que muchas personas, tristemente, cuando comparten el evangelio, lo hacen de una manera un poco complicada. Y que paulatinamente dentro del diálogo las personas se van corriendo y llegan a enfermedades que han tenido, llegan a los problemas en el matrimonio, llegan al problema del trabajo, y el fervor o el motivo genuino por el cual se comenzó dicha conversación pierde todo el sabor. Y tristemente la persona termina más confundida de cuando comenzó. Nosotros tenemos que aprovechar ese momento, pero aprovecharlo desde la perspectiva de la verdad. Porque si predicamos fingidamente, lo más probable es que nosotros no tengamos ni conocimiento ni intención para predicar el evangelio. Por eso es por lo que muchos no lo hacen. O algunos, cuando lo hacen, no clarifican sus intenciones. La intención debe ser clara en nosotros: la salvación de las personas. La salvación de las personas y la libertad de la condenación eterna. Aunque es cierto que la evangelización de la iglesia, aquí lo acoto, no podemos decir que porque una iglesia evangelice tiene buena salud espiritual. No. Porque los pentecostales lo hacen de madrugada, salen echando aceite, salen echando sal. Vi un video donde un pastor estaba echando aceite en un helicóptero, ungiendo, cosas locas. Pero pienso que lo lógico en todo esto sería que nosotros busquemos las causas de la enfermedad y las sanemos. No como los agentes que van a sanar a la persona, pero sí como los instrumentos de esa sanación. Dios te va a usar para restaurar un matrimonio. Dios te va a usar para restaurar a un hombre. Dios te va a usar para restaurar a una familia. Dios te va a usar de diferentes
formas. Después que el Señor Jesucristo les dio instrucciones a los discípulos, en Mateo capítulo número 10, Él les enseña muchas cosas que no deben hacer y qué es lo que deben hacer. En Mateo 10, 14 y 15, Él dijo lo siguiente: si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdense el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta ciudad. Y quise traerte la NTV porque yo creo que es importante que tú comprendas esto. Hoy, en la localidad o la región donde existía Sodoma y Gomorra, no se puede sembrar ni siquiera ni un tomate. Hoy todavía. Fue tanto el azufre y el fuego que cayó que allí en esa región no se puede sembrar absolutamente nada. Es infructuosa totalmente. Dice la Biblia que la casa o la ciudad que se niega a darle la bienvenida a los que van predicando el evangelio, tendrán un mejor castigo, un mayor castigo que el castigo que le fue impuesto a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra. Ahora, tengamos sentido común, como siempre digo. ¿Puede haber un castigo superior o más fuerte que el castigo de Sodoma y Gomorra? Yo te pudiera decir que sí, la condenación eterna. Sin embargo, si no te escuchan, a mí una de las cosas que más carga el pastor es que el pastor tiene que graduarse en una asignatura que se llama repetición. Y a mí a veces la repetición me estresa mucho. Decirte lo mismo me estresa. Y a veces yo no soy bíblico. A veces no soy bíblico, a veces soy antibíblico. Porque el Señor me dice a mí, si no te quieren escuchar, ya, para. Pero yo sigo ahí, que por favor deja el pecado, pero ¿por qué te pasa esto? Pero que mira, haz esto, que léete este libro, que mira, lee este versículo, ¿cómo está tu vida de oración? Y me paso el año tras año así. Y el Señor dice, si no te quieren escuchar, Iván, déjalos. Y a veces es complicadísimo llegar a ese punto. Por lo tanto, todo parece indicar que nosotros necesitaremos al Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio, para poder tener discernimiento espiritual. Porque el Señor nos asegura que en muchos lugares no nos van a recibir y que muchas veces nos van a cuestionar. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es importantísimo en la obra evangelizadora que nosotros vamos a estar realizando. ¿Por qué? Muy sencillo, porque recordemos esto. Para nosotros poder sanar necesitamos ¿qué? Estar sanos. Y esa sanidad es totalmente espiritual. Lo que quiere decir que nosotros prescindimos 100% de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él continuamente nos vaya sanando, que Él continuamente nos vaya purificando, nos vaya santificando. Porque en la medida que nosotros nos vamos purificando, nos vamos santificando, vamos creciendo, pero que también somos instrumentos de santificación, de purificación, de comunión en las personas que están enfermas. Por lo tanto, quiero compartir contigo algo. Cuando una iglesia no evangeliza, escuchen esto que es muy importante, su primera necesidad es la de volver a someterse al Espíritu Santo. Por eso es que nosotros los domingos acá oramos continuamente para ser llenos del Espíritu Santo. No porque el pastor anda con una varita mágica midiendo la plenitud de las personas.
Pero como decimos en mi país, para saber que está lloviendo no hay que salir afuera. No hay que salir afuera. A nuestra iglesia le falta la pasión por ser llenos del Espíritu Santo. Wow, pastor. Repito, a nuestra iglesia le falta la pasión por ser llenos del Espíritu Santo. No existe una pasión por la plenitud del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros comenzamos a orar por la plenitud del Espíritu Santo, en esa misma medida que comenzamos a orar, es en esa misma medida que el pecado comienza a desaparecer. Y es en esa misma medida que nosotros sentimos pasión por los perdidos. Es en esa misma medida que exponemos nuestros dones y nuestros talentos. Es en esa misma medida que nosotros servimos a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Es en esa misma medida que en el trabajo somos luz y somos sal. Pero tristemente hay algunas causas que impiden que esa plenitud del Espíritu Santo nos llene. Por eso quise compartir contigo hoy 4 causas que yo creo que son muy importantes. 4 causas, como bien he dicho en algún momento, 4 causas que de una u otra manera yo las he querido resumir en todo este tiempo que llevo acá con la Iglesia Fuente de Gracia. Han sido 4 causas que las he estudiado. Quizás en algún momento u otro estudio, otro tema o en una predicación, tú tengas la oportunidad de volver a escuchar esto. Pero son 4 causas que yo quise traerte hoy y que te voy a ayudar a entenderlas. La primera es el pan, como dicen en República Dominicana, el pan y mantequilla del día, el mal testimonio. El mal testimonio de las personas dentro y fuera de la iglesia. Miren, eso es un freno de mano, así, de emergencia. ¿Quién se atreve a ir a un hospital donde hay un mal testimonio? ¿Quién se atreve a atender a un hijo en un hospital que no tiene buen testimonio? ¿Quién se atreve a operarse en un hospital donde hay un mal testimonio? ¿Quién es capaz de hacer eso? Nadie iría a una iglesia donde el pastor es un adúltero y un ladrón. Nadie iría a una iglesia donde las personas no llevan una vida de santidad y piedad. Nadie iría. Nadie iría a una iglesia donde las personas no cambian su vida pecaminosa. Yo por lo menos no voy. Literalmente yo no voy. Si yo quiero crecer, yo no voy a una iglesia donde hay mal testimonio. ¿Se entiende eso? Porque la mayoría de ustedes vienen acá por otros malos testimonios. Y es loable lo que ustedes están haciendo. Bueno, voy a Fuente de Gracia, veo su filosofía de ministerio, veo, sí, pero esos estándares que tú ves que nosotros tenemos es para que tú los tengas. No es para que tú me los exijas a mí como pastor o se lo exijas a la iglesia. Es como yo le digo a mis hijos, tú quieres que tu cónyuge tenga estos estándares, ¿no es así? Pues comienza tú a buscar los tuyos, porque los padres de ellos también quieren lo mejor para sus hijos. Y siempre estamos buscando iglesias, pastores, ministerios que tengan los estándares que nosotros queremos tener. Pero nosotros siempre vivimos negociando estándares y bajándolo. Por el mal testimonio dentro y fuera de la iglesia es que muchas personas rehúsan venir al evangelio. Repito, estoy consciente, lo creo 100% de que es Dios quien nos da el convencimiento de justicia, de juicio y de pecado. Pero ¿cómo van a venir si no les predicamos?
Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso del 1 al 4. Por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, adentro y afuera. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ahora escuchen esto: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, lo que quiere decir que esos pecados tienen lugar afuera, pero no dentro de la congregación. Porque se sobreentiende que aquí es donde nosotros hemos sido sanados. Pablo dice, tales pecados no tienen lugar dentro del pueblo de Dios, como por ejemplo los cuentos obscenos, las conversaciones necias. Quizás usted dice, pastor, pero yo no soy una persona con un lenguaje obsceno, pero quizás te gusta hablar muchas cosas tontas y necias. Hay personas con las cuales tú no puedes conversar, no tienen un lenguaje obsceno, pero sus conversaciones continuamente son necias. Hablan de política sin ser políticos, hablan de economía sin ni siquiera tener un bachillerato en economía. Critican a los presidentes como si ellos hubiesen estudiado en la academia de relaciones exteriores y llegan a la presidencia de un país. Continuamente hay conversaciones necias. Necio en ese idioma quiere decir vacío, vanidades, cosas sin sentido. ¿Qué más dice? Y los chistes groseros. Y yo te quise traer la NTV para que tú puedas comprender que aunque usted no lo crea, estas cosas detienen el avance del evangelio. Lenguajes obscenos, conversaciones necias delante de los impíos, conversando, discutiendo en las redes sociales, cosas, poniendo comentarios sin un versículo bíblico. Todo eso, aunque usted no lo crea, todo eso Satanás lo usa para ponérselo en la mente a los incrédulos. Pablo termina diciendo, en cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿De qué tienen que estar llenas nuestras conversaciones? De gratitud, del evangelio. Y el mal testimonio hace que todo esto coopere para frenar el avance del evangelio. Número 2, no tener un interés genuino en sanar a los enfermos del pecado. Cuando llegué aquí al Ecuador, yo vi la necesidad que había acá. Como todos saben, yo vengo de un país que es una dictadura. Y la dictadura tiene muchas prohibiciones. Cuando llego acá al Ecuador, yo vi un país bendecido en cuanto al evangelio. No te prohíben construir una iglesia. Yo le dije a los amigos míos en Cuba que nosotros rentamos un local legalmente y lo hicimos, prácticamente lo remodelamos en 3 meses, aproximadamente 4 meses más o menos. Y nadie ha venido acá. En Cuba esto no lo podemos hacer. Literalmente no lo podemos hacer. Somos bendecidos acá. Sin embargo, no existe un interés genuino. Y cuando digo genuino, no quise dejarte la palabra interés, sino un interés genuino. No existe una carga por los perdidos. Como bien dije, la intención es muy importante a la hora de compartir el evangelio. Y esto es lo que definirá lo que hacemos. Si queremos sanar a las personas de sus heridas, estaremos buscando recursos, estaremos dependiendo de la guía del Espíritu Santo para poder ayudarle. Debemos entonces clarificar por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. ¿Por qué yo comparto el evangelio
con alguien específicamente. ¿Y para qué yo lo hago? A veces, dentro de la familia, predicar el evangelio es un método de manipulación. ¿Ustedes sabían eso? Grandes estudios han llegado a la conclusión, y muchos consejeros, que a veces aún en los matrimonios predicar el evangelio y motivar al cónyuge para que vaya a la iglesia no es otra cosa que pura manipulación. Por eso es que es importante el interés genuino. ¿Para qué? ¿Y por qué tú lo haces? ¿Cuál es el motivo por el cual tú lo haces? Miren lo que dice Romanos 2:14. Dice así, 15 y 16. Aún los gentiles, este versículo por favor guárdenlo, márquenlo. Yo me lo sé en la Reina Valera de memoria, pero quise traerte la NTV para que tuvieses una mejor comprensión. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca lo hayan oído. Hasta aquí, ¿qué nombre les viene a la mente? Cornelio. Cornelio. Lo aprendimos este domingo. Cornelio. Ellos no tienen la ley escrita. Dice, por instinto la obedecen. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es el que se acerca el día en el que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Cuál es el motivo por el cual tú predicas el evangelio? ¿Cuál es el motivo por el cual tú vienes a la iglesia? Porque tu conciencia es muy fundamental en esto. Por supuesto, esto no quiere decir que la conciencia nos da los detalles de las cosas que no debemos hacer y hacer, no. Pero la conciencia nos ayuda a determinar si estamos haciendo las cosas bien o no. Muchas personas se escudan en la idea o la frase yo soy así. ¿No lo han escuchado? Yo soy así, yo soy así, yo soy así. Sí, pero es que ese yo soy así no es competente con la naturaleza nueva de Cristo. No, yo tengo que decir las cosas como son. Sí, pero el problema es que ya la guía del Espíritu Santo ya está en ti. Ya no debes ser así, o por lo menos debes luchar para no ser así, porque ya tú has confesado que tienes a Cristo. ¿Te imaginas que yo le diga a un discípulo al cual yo le estoy predicando el evangelio, oye, yo soy así? Wow. Si anteriormente leímos que nosotros debemos imitar a Cristo para que ellos nos imiten a nosotros, y ahora yo le estoy diciendo a él, yo soy así. ¿Mi discípulo podrá entender que en mí ocurrió una transformación? Difícilmente no. La tercera causa es no llevar una vida de oración para que Dios obre en la evangelización. Y me perdonan por la risa, porque yo creo que a todos yo les envié algo. Este mensaje que yo les envié no es mío propio, lo quiero dejar claro, sino de mi esposa. Ella me lo envió a mí y aquello fue para mí tan fuerte que yo me quedé así. Yo oro y siempre digo que oro poco. Me gusta orar y sigo orando poco. Desde el 2015 que llegué aquí al Ecuador, he notado eso. Esta comunidad de creyentes no ora. Y eso carga mi corazón continuamente. Una iglesia que no ora es una bomba de tiempo. Un matrimonio que no ora es una bomba de tiempo. Un hombre que no ora es una bomba de tiempo. Ojo, y con esto no quiero decir que es la oración relativa que nosotros hacemos a la hora de la comida. No me estoy refiriendo a ese tipo de oración.
No, porque somos católicos entonces. Me estoy refiriendo a sacar un tiempo intencional para orar en la madrugada, en la noche, en la tarde, cuando tú lo tengas. No se trata de dar gracias a Dios por la comida. A las 4 me levanto y voy a tener mi tiempo con el Señor. Me levanto a las 6 para trabajar, pero 1 hora antes yo me levanto. Si no lo puedo hacer en la madrugada, lo hago en la noche. Pero un tiempo a solas con Dios, eso no es visible, no es palpable en la vida de las personas. Por eso es que hay muchos pecados ocultos dentro de los matrimonios. Por eso es que la iglesia todavía sigue debilitada. Por eso es que no hay una pasión, ni por predicar, ni por ejercer los dones espirituales. Tristemente es así. No existe una vida de oración para que Dios obre en la evangelización. No existe. Miren lo que Cristo les dijo a sus discípulos. Cristo a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos: en verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por mucho tiempo nosotros hemos visto, y yo lo he dicho muchas veces, porque yo creo en eso. Yo creo en eso. Este domingo yo dije algo, que una cosa es sostener una verdad y otra cosa es ser sostenido por la verdad. Ojo, ese principio está también acá. Tú puedes creer eso. Tú sabes que si nosotros oramos, Dios envía obreros. Necesitamos maestras para los niños, no personas que quieran a veces como que tapar ahí, porque muchas lo hacen porque la necesidad de la iglesia. Necesitamos pastores en nuestra iglesia que sepan aconsejar. Necesitamos líderes para hacer otras cosas, pero nadie ora por eso. Hace algún tiempo le compartí a una persona que yo conozco, personas que son tatarabuelos en el evangelio. Tatarabuelos en el evangelio, 15 años en el evangelio, 12 años en el evangelio. ¿Tú te imaginas eso? 12 años en el evangelio sin poder hacer nada. Me van a decir a mí que una persona que lleva 12 años en el evangelio, 12, 15, 17, ha llevado una vida de oración. Es imposible, porque la oración no nos deja estáticos. Miren lo que quiere decir la palabra rogar. Suplicar por algo que es indispensable o necesario. ¿Saben qué Cristo dijo? Oren, supliquen por algo que es indispensable para poder sanar a los enfermos. Ahora yo me pregunto, tengamos sentido común IFG. El Señor Jesús me dice que yo debo rogar, que debo suplicar por algo que es indispensable. Quiere decir, Jesús se paró y dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Si Él lo dijo, supliquen por algo que es indispensable. A la hora de llorar, yo tengo que ver la oración como el único instrumento de bendición. No hay otro. No es un lugar bonito, tampoco son sillas, porque ya me han dicho: pastor, vamos a cambiar las sillas para sentar a quién, vamos a hacer esto, hacer aquello. No, nada de eso transforma corazones. IFG, lo que nos transforma son las rodillas. Hebreos dice doblar las rodillas porque están paralizadas. Y si tú no doblas rodillas, nada acontecerá en tu vida, ni en la vida de tu familia, ni en tu matrimonio, ni nada. Rogar, suplicar por algo que es indispensable al dador de la mies. Número 4, la otra causa, última causa, es llevar una vida de creyentes separados de la iglesia y su enseñanza. Mi pregunta es sencilla en este punto, muy sencilla. ¿Cómo vamos a crecer
separados de la iglesia y de la enseñanza de la iglesia. ¿Cómo? Y muchos no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta que es imposible, porque una de las causas que pudiésemos atribuir, ¿no?, a que no se comparte el evangelio es esta: queremos ser creyentes separados de la iglesia y de la enseñanza. ¿No es así? Y separado de la iglesia y de su enseñanza, solo vamos a lograr estar separados, más nada. Miren lo que dice Efesios 4, 13 al 15. Miren lo que Pablo dice. En los versos anteriores, para entrar en el contexto, él dice que había creado el Señor Jesús apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar la obra para los santos. En el verso número 13, él dice: hasta que todos, no individualmente, sino todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Por favor, si usted está anotando, subraye la palabra maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué?, niños, que es el antónimo de maduro. ¿Ok? La palabra maduro ahí es la palabra en griego teleios, que quiere decir perfecto, completo. Una persona madura, una persona completa, a diferencia de niños, para que ya no seamos niños de aquí para allá y de allá para acá, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Pentecostales, voy para allá. Reformados, voy para allá. Aquello, voy para allá. Ahora, ¿qué es lo que viene? Los carismáticos, voy para allá. Los universalistas, voy para allá. Plantaron una iglesia al lado de mi casa, pues me congrego ahí. No me importa lo que creen, pero ya, me queda cerca, me meto ahí a escuchar. Por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos. Y te quise subrayar tres palabras que yo creo que son muy importantes: todos, seamos y crezcamos. Todo esto en primera persona, pero en plural. Aquí no hay nada en singular. Por lo tanto, una de las causas que debilita a la iglesia es el individualismo. Y Pablo dice: crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto hace que no tengamos comunión, exhortación entre los hermanos de la iglesia, que seamos más inmaduros cada día y actuemos como niños. Así que estas causas debilitan espiritualmente a la iglesia en la manera que compartimos el evangelio. Y la evangelización, tristemente, se verá, yo diría, un poco obstaculizada quizás por todas estas causas. ¿Deberían estar? No deberían estar estas causas en la iglesia. Si usted me pregunta a mí si estas causas están dentro de IFG, usted tendrá un sí de mi parte. Sí están, por eso es que las estoy dando. De manera que sin la Biblia y su enseñanza, la evangelización sería imposible, ya que la Biblia nos enseña la responsabilidad, como bien estamos viendo acá. Todos seamos y crezcamos, para que no seamos niños. Debiéramos entender este principio para poder crecer.